Bien. Ya, en la clase de hoy vamos a hablar de el hueso alveolar. Bien, tenemos dos clases esta mañana. Primero la de hueso alveolar y luego seguimos con la primera parte de la clase de esmalte. Bien. Em, bueno, para hablar del hueso alveolar, tenemos que ir primero a su composición más química, digamos. ¿Ya? Si vemos desde ese punto de vista, tenemos que el 60% del contenido del hueso es materia inorgánica, es decir, tejido mineralizado, ¿ya? Luego, cuando veamos, por ejemplo, la clase de esmalte, vamos a ver que el esmalte dental tiene un porcentaje inorgánico del 96%. Acá es un 60%, porque hay un 30% que está compuesto de materia orgánica, donde incluimos células, incluimos fibras, etcétera. Y por último, un 10% de agua. Esa es la composición química básica del hueso alveolar. Ahora, si vamos a ver el componente orgánico, vemos que el 90% es colágeno tipo 1, ¿bien? Seguido de algunas glicoproteínas y por último enzimas. Es decir, ok, de ese 30% que es orgánico, un 90% de ello es colágeno tipo 1, ¿ya? Y si vemos el componente inorgánico, el 80% de él corresponde a cristales de hidroxiapatita, que son los mismos que se van a repetir en la dentina, que se van a repetir en el esmalte, pero que quizá la morfología de ese cristal es un poco distinto, ¿ya? Pero siguen siendo cristales de hidroxiapatita. Ahora, esto ya lo vieron ustedes, que el hueso eh, histológicamente se va a organizar, ¿cierto? Y esa organización va a estar dada por tres morfologías. Tenemos en primer lugar el hueso que es circunferencial, ¿ya? Son estas estructuras como redondeadas que ustedes ven. Tenemos este hueso concéntrico, ¿ya? Que acá, como dice, estas láminas concéntricas que se ven acá, estas. Y tenemos un hueso intersticial, que es el hueso que está entre estas zonas concéntricas, ¿ya? Y esto es lo que se llama los sistemas haversianos, ¿cierto? Que tenían un canal en el interior. Esto ustedes ya lo vieron en histología general, así que no voy a entrar en detalle. Hoy día vamos a hablar específicamente de el hueso que rodea los dientes, ¿cierto? Que es el hueso alveolar. Acá se ve esto, ¿cierto? La misma imagen anterior, donde tenemos en la periferia este hueso circunferencial que yo les decía. Es decir, si estamos hablando de un hueso largo, por ejemplo, toda la periferia es lo que nosotros llamamos este hueso circunferencial. Eh, Luego tenemos este hueso concéntrico, ¿cierto? Que son estos círculos que ustedes ven acá. Y en el interior tenemos este vaso sanguíneo que forma en su conjunto el sistema haversiano, ¿ya? Como les digo, esto ustedes ya lo conocen. Si no lo recuerdan, les pido que repasen sus clases de histología general, porque eso ya está visto, ¿vale? Acá tenemos nuevamente lo que es el osteón, ¿cierto? Que el osteón corresponde a esta unidad que incorpora este hueso concéntrico y un vaso sanguíneo en el interior. Lo mismo de nuevo, hueso circunferencial en la periferia, hueso concéntrico en cuyo centro nos encontramos con el vaso, y el hueso que se ubica entre dos áreas concéntricas es el que se denomina hueso intersticial. Bien, este hueso tiene dos tipos generales de células. En primer lugar, tenemos células osteogénicas, es decir, que son células que están formadas para crear hueso.
Y tenemos células osteoclásticas que están encargadas de todo lo contrario, de reabsorber hueso. En primer lugar, veamos los osteoblastos. Estas son células mononucleadas, es decir, que tienen un núcleo. Tienen forma variable. Algunos tienen forma un poco estrellada, otros son un poco más cuboidales, etcétera. O sea, su forma es bastante variable. Eh, Dentro de sus organelos, los que están más desarrollados son aquellos que tienen que ver con la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque sabemos que estas células están o tienen su principal función es sintetizar todo lo que son la matriz orgánica en primer lugar de este hueso. Y esa matriz orgánica nosotros vimos que estaba compuesta por proteínas, principalmente colágeno. Y también en su membrana encontramos altos niveles de fosfatasa alcalina. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, porque la fosfatasa alcalina participa en los procesos de calcificación. Bien. Acá tenemos estas células osteoblásticas, ¿cierto? En la periferia de estas trabéculas óseas. ¿Ya? Vamos a ver que hay dos grandes tipos de células osteoblásticas, las osteoblastos y el osteocito. Vamos a ver después la diferencia entre ellos. El osteoblasto, entonces, yo les dije que eran estas células encargadas de formar hueso, pero hay una variación de ellas, que es el osteocito, que no es más que el mismo osteoblasto que ha quedado atrapado en la matriz calcificada. Es decir, el osteoblasto está normalmente en el exterior de un tejido calcificado, tal como se ve acá. Este es el tejido calcificado, lo que se ve con azul. Y el osteoblasto está en el exterior, a diferencia del osteocito que está en el interior, es decir, está acá, en el interior. ¿Ya? ¿Por qué quedan en el interior? Porque el osteoblasto, mientras está formando hueso y mientras está formando la matriz calcificada, esto lo hace a tal velocidad que llega a un punto en que no alcanza a alejarse de esa matriz calcificada que él mismo está formando. Lo que significa que el osteocito finalmente va a quedar atrapado en el hueso. ¿Ya? Ahora, no queda directamente en contacto con el hueso, sino que queda en una laguna que se llama la laguna osteocítica. ¿Ya? O también llamada el osteoplasto. ¿Ya? Esta laguna además va a tener extensiones periféricas, que son una especie de canalículos, ¿ya? Que son a través del cual esta célula va a obtener nutrición. Vamos a ver imágenes. Bueno, acá tenemos hueso, acá tenemos un vaso sanguíneo, lo que se ve con este lumen, y en la periferia tenemos estos osteoblastos. Bien. A diferencia del osteocito que se encuentra en el interior. Lo mismo acá. Un vaso sanguíneo y osteocitos atrapados en el interior de la matriz calcificada. Y por último tenemos el osteoclasto, ¿cierto? Que este osteoclasto son células multinucleadas, a diferencia de las anteriores, que eran mononucleadas, esta es multinucleada, ¿ya? Es una célula de gran tamaño, que en el microscopio es fácil de identificar, puesto que normalmente es de un tamaño bastante superior a las otras, es multinucleada y se ubica en la periferia de la matriz calcificada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al estar en la periferia se va a ir encargando de la reabsorción ósea. Bueno, para que haya esta reabsorción ósea, lo que tiene que haber, en primer lugar, es una adherencia, es decir, el osteoclasto tiene que ubicarse en la periferia de la superficie mineralizada. Ese es el primer paso. ¿Ya? En segundo lugar,
tiene que crear un ambiente ácido, porque la única manera de eliminar hueso es haciendo que se desmineralice la matriz mineralizada. Lo mismo que hace eh, el ácido bacteriano en el proceso de caries, desmineralizar. Por lo tanto, la única manera de reabsorber hueso es que el osteoclasto genere un ambiente ácido, que es lo que hace. ¿Ya? Profe, ¿Sí? el ácido bacteriano, ¿qué pH está normalmente? Como ¿Cómo? para hacer una idea en qué momento empieza el proceso. Ah, ¿a qué pH está? Sí, Es variable, es muy variable, pero se habla de pH ácido, o sea, tiene que ser un pH entre, normalmente entre 4 y 5. No estamos hablando de pH 1, sería un extremo, ¿ya? Son pH inferiores. No, no, ah, ya, no, ya, no sí. Yo extremos, pensaba que era un pH 0,1. 0,1, claro, no, Ya. no, no. No son pH normalmente entre, te podría decir que son pH ácidos, pero medios, o sea, 3, 4, Tirándolo neutro 5 casi. podría ser, algo así. Pero es variable, ¿ah? Ah, De ya. hecho, uno Ok. puede desmineralizar hueso eh, con un pH de un jugo de limón, obviamente leve, pero también con un pH más ácido, obviamente. O sea, si tengo un pH 1 va a desmineralizar igual, pero no significa que todos los pHs que desmineralicen sean 1. ¿Te fijas? ¿Ya? Entiendo. Vale. Muchas gracias. Vale. Y luego de eso, luego que hizo el trabajo de desmineralizar, viene la parte de degradar la materia expuesta de colágeno. Y ahí utiliza la catepsina B, más, más la fosfatasa alcalina. ¿Ya? Y por último, los productos orgánicos, como restos celulares, tiene que endocitarlos, es decir, una especie de fagocitosis donde el osteoclasto termina por prácticamente comerse estos restos celulares, ¿ya? ¿Por qué les estoy hablando de la absorción ósea? Bueno, porque es tremendamente relevante la absorción ósea en el hueso alveolar. Si alguno de ustedes alguna vez en su vida usó ortodoncia, brackets, sin este proceso, nos damos cuenta que el tratamiento de ortodoncia no podría funcionar, porque la única manera de mover dientes en el hueso es generando una reabsorción por un lado y una aposición por el lado contrario. Así que el proceso de reabsorción en el hueso alveolar es tremendamente relevante. Bien, ahí ya vimos como la parte histológica más general del hueso. Ahora vamos a ver cómo es este hueso alveolar, que es el hueso de los dientes, ¿cierto? Que es un hueso bastante distinto a un hueso largo. Aquí entra lo que nosotros llamamos el proceso alveolar. Ustedes saben que el hueso maxilar se compone en general de un hueso basal, que es un hueso que va a existir siempre, que es este hueso, tanto maxilar como mandíbula, que va a estar presente siempre, haya o no haya dientes. Ese es el hueso basal. Pero, además de este hueso basal, estos huesos contienen un proceso que se llama el proceso alveolar, que es una porción de hueso que determina la existencia de receptáculos, estos receptáculos que ven acá, que en su interior van a alejar los dientes. Estos receptáculos se van a llamar los alveolos dentarios. Ahora, en este hueso se van a insertar los dientes, pero lo van a hacer a través del periodonto de inserción, que es que son fibras que conectan el cemento de la raíz del diente con este hueso. Es decir, ustedes ya lo saben, pero entiendan que el diente está unido al hueso no directamente, sino que a través de un ligamento. Y ese ligamento contiene en su interior fibras que van a conectar internamente el cemento con el hueso. Por eso que los dientes forman una articulación ahí que se llama la articulación alveolo-dentaria, y es por eso que los dientes no son completamente fijos en el hueso. Cualquiera de ustedes, si se toca un diente sano y lo trata de movilizar con su dedo, se da cuenta que el diente tiene un movimiento.
¿cierto? ¿Por qué tiene un movimiento? Porque la unión no es fija, es a través de un tejido conectivo que es el ligamento periodontal. ¿Bien? Y esto es lo que yo les decía cuando les hablaba de un hueso basal. Tenemos este hueso, que es este que aquí sale como hueso cortical, siempre va a existir. Haya o no haya dientes, yo voy a tener cóndilo, eh, voy a tener la escotadura, ¿cierto? Voy a tener el proceso coronoides, voy a tener una rama, em, voy a tener un cuerpo mandibular, una sínfisis mandibular, todo eso va a existir siempre. Pero lo que no siempre va a existir es este proceso alveolar. Que este proceso alveolar está dado por la existencia de dientes. Si no tengo dientes, me encuentro con esto, que el proceso alveolar se reabsorbe, pero el hueso basal siempre se va a mantener. Bien, entonces entender que el proceso alveolar está dado por y para la existencia de dientes. Este proceso alveolar se compone de corticales, en este caso también llamadas tablas. Si estamos hablando de los dientes superiores, hablamos de una cortical o tabla vestibular y una cortical o tabla lingual. Perdón, palatina. Si estamos hablando de los inferiores, hablamos de una cortical vestibular y una cortical lingual. Es decir, es el hueso que está hacia el exterior. También tenemos un hueso que está en el interior, que le vamos a llamar el hueso alveolar. No confundir proceso alveolar de hueso alveolar. El proceso es todo esto. Y el hueso alveolar es solo el hueso que tiene contacto con el ligamento periodontal. Profe, no se ve el puntero. No sé, ¿el puntero en serio? Oh, a ver, dame un segundito. Dame un segundo que... Me parece como que está bien. Bueno, no sé qué pasará porque me parece como que está activo. Bueno, de todos modos está marcado con colores, ¿eh? Entonces, lo que está con rojo sería las corticales, lo que está con amarillo sería el hueso alveolar, y todo el hueso que está entre ambas es lo que se llama el hueso esponjoso o diploe. ¿Ya? Este hueso esponjoso está en muchos otros huesos, no es solo exclusivo de acá. Y este hueso esponjoso se compone de trabéculas, ¿ya? Y estas trabéculas van a tener mayor o menor densidad según la carga mecánica que soporte este hueso en el lugar donde se encuentra. Bien. Si vemos este hueso alveolar desde el interior, vamos a ver que son una especie de receptáculos cuya superficie no es lisa, sino que tiene múltiples orificios, porque ahí se van a ir insertando las fibras del ligamento periodontal. Tal como se ve en esta imagen, estos receptáculos en su interior tienen estos orificios, ¿ya? Ahí se ve nuevamente estos receptáculos que van a generar esta articulación alveolo-dentaria, y fíjense cómo no tienen una superficie lisa, sino que tienen múltiples perforaciones. El hueso alveolar también se conoce como la lámina dura, ¿ya? Ojo, vuelvo a insistir, estoy hablando del hueso alveolar, es decir, el hueso que acá se ve con amarillo. Solo de eso estoy hablando ahora. ¿Bien? Entonces, ese huesito que yo les marqué con amarillo, también se le llama lámina dura, porque desde el punto de vista imagenológico, se ve como una línea radiopaca muy densa. Eso hace que le llamemos lámina dura. Pero también le llamamos la lámina cribiforme. ¿Por qué cribiforme? Porque tiene múltiples perforaciones, las que yo les explicaba antes, que van a dar paso a nervios y vasos. Bien, por eso que tiene estos dos nombres, ¿ya? Un radiólogo le va a hablar siempre de la lámina dura, ¿ya?
Un profe de histología va a preferir decirle la lámina criiforme. Y un profe de anatomía le va a decir hueso alveolar. Pero finalmente es lo mismo. ¿Bien? Este hueso alveolar se va a componer de dos capas. De un hueso laminillar y un hueso no laminillar. Vamos a ver cómo funciona esto. El hueso laminillar se ubica en la profundidad mayor, ¿ya? Y el hueso no laminillar es el que se ubica más en la superficie. Vamos a ver con un esquema cómo funciona esto. Este es un esquema de desde el diente hasta el hueso. De izquierda a derecha, tenemos primero el hueso laminillar, que si ustedes se fijan, no recibe fibras del ligamento periodontal. Las fibras del ligamento periodontal que se conectan al hueso, nosotros le llamamos las fibras de Charpey. La vamos a ver en los prácticos y en varias partes más. Luego tenemos el hueso no laminillar, que es el hueso que recibe las fibras de Charpey, ¿ya? Luego tenemos ligamento periodontal, que es este tejido conectivo denso. Luego tenemos cemento. Y luego tenemos la dentina. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo les digo que el hueso laminillar está en la profundidad del hueso y el no laminillar está en la superficie, me refiero a esto. Que el que tiene contacto con el ligamento es el hueso no laminillar. Ahí, ¿cierto? Ahora, si vemos un corte histológico de esto, un corte por descalcificación, vamos a ver acá el hueso alveolar, donde se marca con la flecha, un hueso alveolar, que está conectado directamente con el ligamento periodontal. Pero en un corte histológico de este tipo, me va a ser muy difícil diferenciar entre el hueso laminillar y el no laminillar. Vamos a hablar de hueso alveolar en general, porque no vamos a poder diferenciar bien uno del otro. Lo mismo acá. El hueso alveolar es el hueso donde se insertan estas fibras de Charpey. Lo mismo acá. Esto lo vamos a ver después en un práctico, así que por ahora no me preocupa entender esto, me preocupa entender los fundamentos de esto. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos las placas o las tablas corticales. Les vuelvo a insistir y les voy a volver a mostrar este esquema. Hablamos del huesito que estaba con amarillo, que es el hueso que tiene contacto con los dientes, que tiene un hueso laminillar y un no laminillar, y que es quien recibe las fibras del ligamento periodontal. Ese es el hueso en amarillo. Ahora vamos a hablar del otro, del que está con rojo, que es el hueso cortical. ¿Bien? Este hueso cortical es el que recubre el proceso alveolar externamente, ¿ya? Y está compuesto de tejido óseo compacto. Es decir, es un hueso grueso, corticalizado, esclerótico, bien, bien grueso, ¿ya? Existen dos, como les decía, el vestibular y el lingual o palatino, dependiendo si estamos hablando de maxilar o mandíbula. Si hablamos de maxilar, hablamos de tabla palatina, y si hablamos de mandíbula, hablamos de tabla lingual. Y hay un punto en que se unen este hueso alveolar con este hueso cortical en una zona de convergencia que normalmente es triangular, que es lo que se llama la cresta alveolar. Les voy a mostrar con el esquema de nuevo la cresta alveolar. Ahí tenemos un diente y ahí tenemos la cresta alveolar, que es esta estructura triangular, que es la zona donde se une el hueso alveolar con la tabla o cortical externa. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Por favor, me responden. ¿Podría repetirlo, ¿Lo por repito? favor? Sí, no hay problema. Mira, Gracias. tenemos el que está con amarillo es el hueso alveolar. Cuando yo siempre hablo de hueso alveolar, tenemos que saber que es el hueso que se une con los dientes. ¿Bien? Pero fuera de ese hueso hay otro, el que está con rojo acá, que es el hueso cortical o la tabla cortical, que es el que da hacia el exterior.
que es el hueso que tiene contacto como con la encía, el de afuera, ¿ya? Ahora, el punto de unión entre el hueso alveolar y la lámina cortical es este triángulo que se forma en la zona superior, que yo lo voy a ver con más aumento ahora, es acá. En este triángulo vemos que por un lado, hacia el diente, hay hueso alveolar y por el exterior hay tabla ósea cortical. Este triángulo que se forma acá, que yo marqué con azul, es lo que llamamos la cresta alveolar. ¿Se entiende, no? Ahora, Ahora sí, ahora profe. sí. Muchas Ya, gracias. Sí. súper. Ahora, esta cresta alveolar, yo les dije que era como un triángulo. Sin embargo, no siempre tiene la forma de triángulo. La forma que tenga va a depender del diente y la posición de la que estemos hablando. Si hablamos de dientes anteriores, esto normalmente va a tener esta forma de punta doma, más como un triángulo con un extremo redondeado. Sin embargo, si hablamos de dientes posteriores, normalmente es una superficie plana. ¿Ya? Les voy a mostrar con imágenes todo esto. Acá. Esta imagen son radiografías. Ahora voy a tratar de compartir de otra forma la pantalla para que puedan ver mi puntero, porque aquí sí que necesito el puntero. Denme un segundo. Voy a tratar de compartir la pantalla completa, no solo la ventana, a ver si de ese modo se ve el puntero. ¿Ahí ven el puntero? No, profe, No, ¿Tampoco? no se ve. ¿No? no se ¿Qué, ve. qué estará pasando? No sé qué estará ¿Pero lo pasando. tiene configurado como puntero láser o como mouse? Ah, buen punto. Dame un segundo. Mm. Y ahí me pillaste porque yo siempre lo tenía configurado como... Nunca modifiqué esa opción, por eso que no... Siempre se veía el mouse. Y eso ustedes lo configuran ahí en las opciones, ¿cierto? En las opciones De Zoom. de la cosa que uso para presentar, no de Ah, Zoom. del PowerPoint, digamos. Sí. A ver, dame un segundo. Voy a dejar de compartir de nuevo. Un segundito. Parece que ahora se va a poder. Veamos. ¿Ahí lo ven? A ver, un segundo. ¿Ahora? Sí, ahí se ve. Ahora sí. Ya, súper. Miren, entonces, esta es una radiografía periapical total, que en realidad es una serie de radiografías tomadas tanto en maxilar como en mandíbula, que tienen como objetivo mostrar los dientes y las raíces de los dientes. Ya eso lo vamos a ver bien harto más adelante. Ahora, yo lo que quiero que ustedes vean es esto, miren. Fíjense que aquí hay un diente, acá hay otro diente, pero aquí hay un hueso. ¿Ya? ¿Cómo se llamaría este hueso que estoy marcando acá? El que tiene contacto con los dientes, ¿cómo se llamaría? Hueso alveolar. Alveolar, perfecto. Y el del otro de acá, el del otro diente, ¿cómo se llamaría? También, hueso alveolar. ¿Y cómo se llama la unión que está aquí al centro? Esto es la cresta alveolar. Entonces, ojo, yo delante el ejemplo que les di, este, donde yo les dije que había una cortical, un hueso alveolar y una cresta, esto es en un corte transversal de un diente. Pero las radiografías no son cortes transversales, son cortes coronales. ¿Bien? Por lo tanto, igual hay una cresta alveolar aquí, pero esta cresta está formada a partir de dos áreas de hueso alveolar, no de un hueso alveolar y una cortical, porque está visto en el otro sentido. Recuerden que esto es una estructura 3D que estamos viendo en 2D. ¿Ya? Ahora,
¿Qué me importa acá? Yo les dije que los dientes anteriores, la cresta tenía forma de punta roma. Y me refiero a esto. Fíjense acá, cómo hay una punta redondeada aquí. Ahí es redondeada, ¿cierto? Pero si vemos, Mientras más atrás es más puntiagudo, ¿o no? lo que pasa es que en anteriores nunca es puntiagudo como tal, sino que es redondeado. Cuando yo le hablaba de esta forma triangular, es por un tema pedagógico nomás para que entiendan esta imagen. Pero si vamos a la anatomía real, casi nunca es puntiaguda, casi siempre termina en punta roma, una punta redondeada. ¿Ya? Ahora, Ok. si yo veo los dientes posteriores, veamos esta imagen. No, no es buena esa imagen. Vean esta, la de abajo. En esta imagen, fíjense acá cómo es plana la superficie. Es plana. ¿Por qué? Porque, tal como les dije acá, en dientes posteriores la superficie es plana. En dientes anteriores, la superficie es un poco más triangular. ¿Ya? Quizás los incisivos inferiores ustedes vean realmente una punta más aguda, como se ve acá. Un ángulo agudo. Pero en los superiores es más redondeada. Bien, además hay tabiques. Recuerden que hay dientes que son multirradiculares. Entonces, vamos a hablar de los tabiques interradiculares, es decir, entre raíces, o interdentales, es decir, entre dientes, ¿ya? Que en realidad está compuesto de hueso esponjoso, ¿ya? Hueso medular simplemente. Este es el hueso esponjoso. Volvemos a esta imagen que es un corte transversal, donde hay una cortical externa o tabla. Esta sería la tabla vestibular. Esa es la vestibular. Esta sería la tabla palatina. Esto sería el hueso alveolar. Todo lo que tiene contacto con el diente. Y este extremo aquí sería la cresta alveolar. Bien. Ahora, el hueso que está entre la tabla externa, digamos, y el hueso alveolar, todo esto es lo que yo llamo hueso esponjoso o diploe. ¿Ya? Y este hueso esponjoso contiene en su interior hueso y espacios medulares. Y estos espacios medulares frecuentemente están compuestos solo de grasa. ¿Ya? La forma, distribución, tamaño y orientación de las trabéculas va a depender de las fuerzas que debe soportar el maxilar en ese lugar. Por lo tanto, ustedes van a ver que las trabéculas van a tender a ser un poco más densas en la zona de los molares y quizá un poco más laxas en las zonas anteriores. ¿Por qué? Porque en la zona molar el requerimiento mecánico va a ser mayor. Bien. Ahora, vamos a ver una aplicación clínica de esto para que entiendan cómo todo esto que vimos hoy día se aplica un poco en la vida real. ¿Qué es ortodoncia? Ustedes han visto alguna vez esto, ¿cierto? Que tenemos dientes que en un inicio están en una mal posición, se utilizan unos aparatos metálicos que terminan moviendo los dientes y llevándolos a la posición deseada. Esto es un tratamiento de ortodoncia clásico. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Por qué funciona? Bueno, porque por un lado, acá hay una presión, una tracción dada por este bracket, ¿cierto? Esta presión hace que en el lado donde yo estoy moviendo el diente, o sea, si yo quiero mover el diente hacia la derecha, en el lado derecho hay osteoclastos reabsorbiendo hueso, y en el lado izquierdo hay osteoblastos formando hueso. Y eso hace que el diente se mueva y posteriormente se estabilice en una nueva posición. ¿Ya? Ahí se ve cómo hay un lado de formación ósea y un lado de aposición, perdón, de reabsorción ósea. Eso es lo que ustedes ven en un tratamiento de ortodoncia. En realidad no les quiero entrar en tanto detalle acá, pero lo que les quiero decir es que en el lado donde hay presión, yo voy a reabsorber hueso, y en el lado donde voy a hacer tracción, el lado contrario, voy a formar hueso. ¿Ya?
Ahora, esa presión debe ser cuidadosa y no con fuerzas extremas, porque si yo hago una fuerza extrema, muy desmedida, lo que voy a conseguir finalmente es que no solo haya reabsorción ósea, sino que también va a haber reabsorción dentaria y se van a activar los odontoclastos, que no son lo mismo que los osteoclastos. Los osteoclastos reabsorben hueso, los odontoclastos reabsorben dentina, y eso va a ser severo porque vamos a ver cómo estos dientes van a verse como en esta imagen, donde, fíjense bien, las raíces están reabsorbidas, están cortas. Es decir, que eh, se está perdiendo estructura dentaria. Y eso a largo plazo va a tener consecuencias para el paciente. ¿Ven? Así que siempre las fuerzas no pueden ser extremas. Por eso que los tratamientos de ortodoncia son lentos. Si ustedes usan brackets, va a ser 2, 3 años. ¿Por qué tanto? Bueno, porque si yo aplico una fuerza y hago todo en una semana o en un mes, voy a producir algo como esto. Por eso tiene que ser muy cuidadoso. Ya, chicos, esta es la primera parte de la clase de hoy, que esta es la clase de hueso. ¿Ya? Voy a dejar de compartir pantalla. Y tenemos ahora que seguir con la clase de esmalte. Bien, paremos 10 minutos, tómense un café mientras y retomamos a las 9. ¿Ya? A las 9 retomamos con la clase de esmalte. ¿Vale? Así que Ok, quédense profe. conectados en la misma presentación. Bueno, ¿Vale?
Ya chicos, continuamos con la otra clase. En esta clase de hoy vamos a hablar del esmalte dentario. Bien. Estos son dos clases de esmalte, no es solo una porque si no estaría hablando 2 horas solo de esmalte. En esta primera parte vamos a ver toda la que es la parte química y histológica primaria del esmalte. Y después vienen unas estructuras histológicas secundarias que las vamos a ver en la clase siguiente. ¿Ya? Bien, los objetivos son en primer lugar describir el odontón, para que ustedes entiendan a qué nos referimos cuando hablamos del odontón. Características físico-mecánicas, químicas, biológicas e histológicas del esmalte. Y luego tenemos estas estructuras primarias y secundarias que yo les comentaba. ¿Ya? Las estructuras secundarias y las características más clínicas del esmalte las vamos a ver en la clase siguiente, que sería el próximo miércoles, pasado mañana. Bien, cuando hablamos del concepto de odontón, nos referimos a una unidad morfofuncional, es decir, diente y tejidos periodontales. Todos sabemos que un diente sin tejidos periodontales no funciona. Si tengo un diente pero no tengo hueso, ese diente no va a poder funcionar. Y todo lo contrario, si no tengo diente pero sí tengo hueso, tampoco se va a cumplir la función de la masticación. Por eso que existe esta unidad morfofuncional, que es llamada el odontón. Incluye el diente completo, más todos los tejidos que lo rodean. Cuando hablamos de tejidos periodontales, nos referimos al ligamento periodontal y al hueso, ambas cosas. En este esquema, vemos el esquema de este odontón en su totalidad. Tenemos una corona, ¿cierto?, que está compuesta por esmalte, exclusivamente esmalte, y en su interior tiene dentina. Pero la dentina no es exclusiva de la corona, sino que también continúa hasta la raíz, ¿ya? Entonces la corona tiene esta especie de protección, este casquete aislante que es el esmalte, pero la raíz no tiene esmalte, la raíz tiene solo dentina y está recubierta por cemento, ¿ya? Importante considerar eso, que la raíz no tiene esmalte. Cuando yo les hablé de odontón, lo que está con azul sería el diente y lo que está con en rojo sería todos los tejidos periodontales. Esos tejidos periodontales incluyen la encía, el hueso y el ligamento. Por otro lado, el diente va a estar compuesto de tejidos duros y tejidos blandos. Dentro de los tejidos duros tenemos el esmalte, tenemos la dentina y tenemos el cemento. Y tenemos en su interior un tejido blando que es la pulpa, ya que eso tenemos otra clase después. Vamos a hablar entonces en primer lugar del esmalte. Bien, el esmalte tiene varios sinónimos, también se le llama la sustancia adamantina, el tejido adamantino, y va a cubrir de manera de casquete a la dentina en la porción coronaria, ofreciendo protección. ¿Ya? Su función es aislar, es ser un aislante protector. Por eso que ustedes van a ver quizá pacientes que hayan sufrido una recesión gingival. ¿Qué es esto? Que la encía se recoge, se baja, y se ve el diente más largo, y se expone la raíz. Y ese paciente va a reportar siempre que tiene sensibilidad con el frío, con el calor. ¿Por qué va a tener sensibilidad? Porque está expuesta a la raíz y esta raíz no está recubierta por esmalte. Por lo tanto, el líquido frío llega directamente a la dentina. Y ustedes saben que la dentina tiene túbulos dentinarios, por lo tanto, no es una sustancia 100% impermeable. ¿Ya? El esmalte tampoco es 100% impermeable, pero sí mucho más impermeable que la dentina. Ahí está el esmalte. Este es un corte por desgaste de un diente completo, donde vemos cómo el esmalte recubre la dentina coronaria. También podemos ver el grosor. Si ustedes se fijan, el esmalte tiende a ser mucho más grueso en la zona de la cúspide
y luego gradualmente se va adelgazando hasta la zona más cervical. Es decir, mientras más cervical estemos, más delgada, ustedes van a ver esta capa de esmalte. ¿Bien? Fíjense en un molar, este era un corte transversal de un incisivo, este es un corte transversal de una raíz de un molar. Fíjense ustedes cómo en la zona más oclusal hay un grosor de esmalte y en la zona más cervical este gradualmente comienza a disminuir de calibre. Bien, el esmalte nosotros vamos a definirlo con 4 conceptos. ¿Ya? Es una biocerámica, de hecho no se considera un tejido. ¿Por qué no es un tejido? Porque hay un requisito para ser tejido que es que tenga al menos 2 grupos celulares. Y el esmalte no tiene ninguna célula en su interior, ninguna. Por lo tanto, más que un tejido, se considera una matriz extracelular, altamente mineralizada. Y es por eso que se le llama que es una biocerámica. ¿Ya? Es translúcida, es decir, que permite el paso de la luz. Es birrefringente, es decir, que dependiendo del ángulo en el que ingrese la luz, va a verse reflejado hacia distintos lugares. Ya lo vamos a ver un poco más adelante igual. Y por último es anisotrópico. ¿Qué significa esto? Que dependiendo del ángulo en que yo le incida una fuerza, la respuesta del esmalte va a ser diferente. Es decir, si yo aplico una fuerza en la cara oclusal, es distinta a que si yo aplico una fuerza en la cara cervical o en la cara vestibular. ¿Por qué? Porque el esmalte no tiene el mismo grosor en todos los lugares y porque además internamente su estructura, que está compuesta de prismas, están dispuestos de distinta forma según el lugar donde se encuentre el esmalte. En la zona oclusal están dispuestos de forma más perpendicular a la fuerza y en la zona más cervical se encuentran más paralelo al eje mayor del diente. Y eso hace que la respuesta frente a fuerzas sea distinto en la cara oclusal versus la cara vestibular o cervical. ¿Bien? Esto igual lo vamos a ver en detalle más adelante. Cuando yo les dije que era translúcido, obviamente, si ustedes tratan de ver el esmalte en un diente y ustedes hacen pasar una luz, se van a dar cuenta que no es tan translúcido. Pero lo que pasa es que acá el esmalte está cubierto por dentina. Entonces ustedes ven una mezcla, una sumatoria del efecto óptico del esmalte más la dentina. Sin embargo, en el cuello, perdón, en el borde incisal del diente, ustedes sí van a poder ver el esmalte aislado, solo, sin dentina. ¿Y qué es esto que se tiende a ver acá un poco grisáceo? Esto es exclusivamente esmalte, aquí no hay dentina, en este borde. Y por eso que se genera ese efecto opalescente que le llamamos nosotros, que es que el diente no es blanco o del color del diente en toda su extensión, sino que los bordes incisales tienden a tener otro color. Y eso es porque ahí se aplica el concepto de translucidez del esmalte. Fíjense acá lo mismo. Cómo se trasluce con este color un poco más grisáceo, azulado, le dicen algunos, el esmalte. Ahora el esmalte a su vez tiene características que son únicas. ¿Ya? ¿A qué me refiero con únicas? Que son exclusivas de este tejido y que no las vamos a encontrar en otro. En primer lugar tenemos que es una sustancia extracelular, esto ya se los dije, mineralizada y no es un tejido. En segundo lugar, en su matriz proteica, que es muy escasa, no hay colágeno. ¿Ya? Recuerden que en el hueso yo les dije que había colágeno. Acá no hay colágeno. Ni en su formación, ni en su estructura participa el colágeno. Los cristales de hidroxiapatita son similares a los del hueso, pero morfológicamente son de mayor tamaño. ¿Ya? Y por último, sus cristales son solubles a ataques ácidos. Esto en realidad no es tan único, no es tan exclusivo. Prácticamente todos los cristales de hidroxiapatita son solubles a ataques ácidos. Esa ahí yo creo que la vamos a tener que sacar.
Bien, las células que lo producen degeneran durante la erupción dentaria, como lo son los ameloblastos. Por lo tanto, el esmalte no es regenerable. No hay modo de que yo pueda regenerar el esmalte. Y eso lleva a la existencia de tratamientos rehabilitadores con materiales externos, con biomateriales exógenos, ¿ya? Que no son producidos en el cuerpo, como las restauraciones de resina, de cerámica, etc. El esmalte también es acelular, avascular y no tiene inervación. Y eso me dice muchas cosas. Me dice en primer lugar que no sangra. Si yo por alguna razón me caigo en bicicleta y me fracturo un borde de esmalte, me voy a dar cuenta que esto no va a sangrar. ¿Por qué no va a sangrar? Porque el esmalte es una matriz extracelular, no es un tejido y no tiene irrigación. Además, si yo también me fracturo un borde incisal que comprometa solo esmalte, tampoco me va a doler. ¿Por qué no me va a doler el esmalte? Porque el esmalte no está inervado. Frente a una noxa, el esmalte siempre va a responder simplemente perdiendo sustancia, es decir, prácticamente no hay respuesta, no es que responda al esmalte, sino que se pierde simplemente. Pero lo que sí tiene el esmalte, y que también nos facilita mucho nuestro trabajo, es que tiene la capacidad de remineralización. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere a que cuando en el medio bucal hay una alta concentración de iones calcificados, yo me voy a encontrar con que eso va a bloquear la desmineralización. Es decir, la presencia de iones en el exterior, en el medio, va a hacer que el esmalte tienda a remineralizarse. ¿Me pueden decir ustedes cuál sería este ion que altamente concentrado evita la desmineralización y contribuye a la remineralización? ¿Cuál sería este ion? ¿Se les ocurre a ustedes? El flúor. Flúor, exacto. Por eso que las pastas tienen flúor. Porque no es. Antiguamente en histología siempre se dijo que el esmalte conllevaba la formación de cristales de fluorabatita y que estos eran más resistentes. Eso sí ocurre, existen, son más resistentes, pero eso no es, el efecto no es mayor, no es tan relevante. En realidad se explica más por esto. Porque el esmalte puede evitar su desmineralización y a la vez remineralizarse gracias a la presencia de iones flúor. El esmalte vamos a ver que tiene, por un lado, propiedades químicas, físicas, mecánicas, y por otro lado tiene propiedades netamente histológicas. Ahora, la mezcla de ambas cosas nos va a llevar a un comportamiento clínico. Recordemos que el esmalte siempre está en un diente que está funcionando, por lo tanto, a nosotros lo que nos debe importar mayormente es la parte clínica. Vamos con sus propiedades químicas. La fracción inorgánica es un 96% cristales, perdón, el 96% del esmalte según su peso es tejido mineralizado. Perdón, no deberíamos llamarle tejido, ¿cierto? Material mineralizado, mejor dicho. 96%, o sea, una alta concentración de mineral. Su fracción orgánica, que son algunas proteínas, solo un 1%, y un 3% de agua. En su fracción inorgánica, que está compuesta por cristales de hidroxiapatita, encontramos también otros elementos trazas. Carbonato, citrato, sodio, magnesio, etc. Una serie de elementos en bajas concentraciones que no tienen mayor relevancia clínica. La fracción orgánica, perdón, sigo con la inorgánica. Estos cristales de hidroxiapatita tienen forma hexagonal, si es que yo los corto de forma transversal, ¿ya? Y estos cristales van a ser más grandes que los cristales de la dentina también. Esto sería un cristal de hidroxiapatita, ¿cierto? De esta forma hexagonal.
Ahora la pregunta es, si el esmalte está compuesto solo por cristales de hidroxiapatita, en su mayor cantidad, ¿cómo se organizan estos cristales dentro del esmalte? ¿O están puestos de forma amorfa, de forma irregular? Bueno, se disponen de dos formas. De prismas del esmalte, es decir, que tienen una forma de listones agrupados, o en una disposición amorfa, es decir, que no tengan una forma determinada. Estas dos formas posibles hay en el esmalte, y existen en estas dos formas. Por otro lado, la composición química, vemos que hay una matriz de proteínas que no son colágeno, y dependiendo de la madurez del esmalte, vamos a ver que en su interior va a haber glicina, serina, ácido aspartico, ácido glutámico, leucina, en el caso de un esmalte maduro, y en el caso de un esmalte inmaduro es prolina. Y ahora eso no tiene mayor relevancia clínica. La fracción orgánica tiene como función solo el proceso de la amelogénesis, es decir, el proceso de formación del esmalte. Pero la fracción orgánica no va a estar involucrada en dar un mayor soporte estructural, debido a que la concentración de material inorgánico es tan alta, la materia orgánica solo queda reducida a el proceso de la amelogénesis. Y eso lo hace con algunas proteínas, como las amelogeninas, las enamelinas, etcétera, que no van a tener función estructural, sino que su función va a ser lo que se ve acá, que es simplemente servir de molde para que los prismas del esmalte tomen una forma determinada, o sea, son una especie de molde, nada más que eso. Y la composición de agua es solamente un 3%, y tal como dice ahí, se va a relacionar con la fragilidad que tenga el esmalte. Yo siempre les doy el mismo ejemplo. Pensemos en una hoja de un árbol. Cuando esa hoja está verde, tiene una gran cantidad de agua, pero cuando esa hoja se seca, la cantidad de agua es mucho menor o es nula. ¿Cuál hoja es más fácil de quebrar, de fracturar? ¿Una hoja verde o una hoja seca? La hoja seca. La hoja seca, por lejos, ¿cierto? Entonces, lo mismo va a ocurrir con el esmalte. El esmalte es un tejido que tiene tan poca agua que, que es altamente frágil y es muy fácil de fracturar. Ahora, ustedes me dirán, sí, pero en realidad yo me caí, yo me he golpeado y el diente no se fractura tan fácil. No, no se fractura tan fácil el esmalte porque no está solo en la boca, porque está adherido a una dentina. Y esa dentina le otorga algunas características que hacen que sea mucho menos fácil de fracturar. Pero si el diente estuviera compuesto solo de esmalte, sería muy, muy frágil. Vamos ahora también con las propiedades físicas y mecánicas. Son muchas, tenemos color, permeabilidad, radiopacidad, resistencia, etcétera. Son hartas propiedades que tenemos que ver. Todas ellas van a dar características clínicas al esmalte. Ya, o sea, estas propiedades no son tan de laboratorio, sino que son propiedades más relacionadas con la clínica. En primer lugar tenemos la dureza, ¿ya? Que es la resistencia de una sustancia a ser rayada. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Pensemos que nosotros tenemos en nuestras manos un elemento muy duro, muy duro. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, un diamante, ¿ya? Pero más fácil, pensemos en un cuchillo. Si yo tengo un cuchillo en mi mano y yo tengo dos superficies, en una tengo madera y en otra tengo acero. ¿Cuál de las dos es más fácil de rayar, la madera o el acero? La madera. La madera, ¿cierto? Porque en la madera, si yo paso un cuchillo a un cortacartón o lo que ustedes quieran, va a ser mucho más fácil dibujar una línea sobre la madera que sobre el acero. Lo mismo pasa acá. El esmalte es de alta dureza, es decir, sería más equivalente al acero que a la madera. Es altamente dura porque se resiste mucho a ser rayada
Si esto lo llevamos a escalas, está la escala de Mohs, que nos dice que es más que el esmalte, que la dentina. Esta es la dureza de Knopp. Hay hartos índices para calcular esta dureza. Ahora, algo que es súper relevante que quiero que vean acá de esta imagen, es que fíjense la dureza del esmalte dentario versus la dureza de una resina compuesta. Una resina compuesta es un biomaterial que usamos para restaurar dientes. Fíjense, el esmalte es 343 y la resina 23-25. O sea, conclusión de acá, cuidemos nuestros dientes porque los materiales con el que yo reemplazo el diente no tienen las mismas características del esmalte original. De hecho, no cumplen ni un 10% lo que es el esmalte original. Y el esmalte vamos a ver que es la sustancia más dura que existe en el organismo humano. No hay otro tejido más duro, ni el hueso, ni la dentina, ni nada. Es el más duro. También vemos que existe otra propiedad física llamada el módulo de elasticidad. ¿Qué es esto? Esto nos indica qué tan rígido es un material. La verdad es que si el nombre dice elasticidad, uno de inmediato piensa que mientras más módulo de elasticidad, esto es más elástico. Pero lamentablemente es al revés. Mientras más alto es el módulo de elasticidad, más rígida va a ser la superficie. ¿Bien? Entonces, el esmalte tiene un alto módulo de elasticidad. Esto se refiere a que es poco elástico, que en realidad es muy rígido. ¿Ya? Pero si es muy rígido y a la vez es seco, nuevamente vemos lo fácil que es fracturar el esmalte. Pero no ocurre normalmente. ¿Por qué? Porque tiene un apoyo dentinario. La dentina le da la característica de que no se fracture. Por imagen, vemos este esmalte que tiene estas microfracturas también, pero en realidad no son tan relevantes. Pero estas microfracturas son porque el esmalte realmente es frágil. Es frágil, tiene un alto módulo de elasticidad y una baja concentración de agua. Se fijan que ya vamos teniendo fundamentos para saber por qué el esmalte se comporta así. Esa es la idea de esta clase. Nuevamente el esmalte con estas microfracturas o microcracks. Entonces, ¿por qué no se fractura tan fácil? Bueno, en primer lugar, tiene una baja resistencia a la tensión. O sea, si yo aplico una fuerza tensional, va a ser fácil fracturarlo. Pero, tengo una alta rigidez. Y eso me va a llevar sí o sí a un aumento de riesgo de fracturas. ¿Cómo lo soluciono? Gracias a que existe la dentina que es más flexible. Y como la dentina es más flexible, finalmente tenemos que el diente como tal tiene una baja posibilidad de fractura. El diente. Pero el esmalte por sí solo tiene un alto riesgo de fractura. O sea, el esmalte con la dentina aquí se complementan a la perfección. Respecto al color, vamos a ver que es birrefringente. Es decir, que dependiendo del ángulo de incidencia de un rayo de luz, vamos a ver que el grado de reflexión de esta luz va a ser distinta. También es translúcido y el color va a depender de la dentina. Translúcido, fíjense. Pero alguien me va a decir, oye, pero ¿cómo que translúcido si yo el diente lo veo blanco? Sí, pero tú estás viendo esmalte más dentina, no estás viendo solo esmalte. Si tú ves el esmalte en la zona más periférica, por ejemplo, los bordes incisales de alguna cúspide, ahí tú vas a ver esmalte puro. Y ese esmalte puro tiene un color un poco grisáceo. ¿Se fijan? Este color un poco más grisáceo que tiene el esmalte. Y acá se ve también, fíjense el color gris del esmalte. Esto, la idea es que ustedes como a futuro, cuando trabajen ya como dentistas, tienen que tratar de reproducir estos colores, de que con sus materiales de restauración, ustedes logren reproducir estos colores, lo que no es fácil, para nada. Fíjense lo hermoso que es este diente, fíjense cómo tenemos estos bordes de esmalte
Y acá vemos lo que se refleja con una zona un poco más amarillenta o blanquecina, esa es la dentina. Lo mismo acá, fíjense cómo al incidir una luz, voy a ver que en algunas zonas se ve de una forma, en otras zonas se ve de otra. Acá nuevamente, vean este esmalte, cómo se ve de forma pura, con un color un poco más translúcido. Sobre la permeabilidad vamos a ver que es una estructura muy poco permeable. Y al ser tan poco permeable, eso nos aporta una gran propiedad, que es la capacidad de aislación que tiene el esmalte, ¿cierto? Ahora, si bien no es 100% impermeable, vamos a ver que aún así hay algunas vías de transporte de agua, ¿ya? Pero la verdad es que es muy poco permeable el esmalte. Si ustedes ven una radiografía, ahí nosotros vamos a hablar del concepto de radioopacidad. ¿A qué me refiero con radioopacidad? Me refiero a que si vemos esta imagen, ustedes acá se van a dar cuenta que el diente tiene varias características radiológicas, no se ve igual, no se ve como un bloque macizo. Vamos a tener una periferia de esmalte que se ve más blanca que la dentina que está abajo y que la pulpa. Cuando yo les hablo de que esto está más blanco, vamos a cambiar la palabra, ya no vamos a hablar de que algo se ve blanco, vamos a hablar de que algo se ve radiopaco. ¿Por qué se ve radiopaco? Porque cuando llega un rayo X, el esmalte prácticamente deja pasar muy pocos rayos. O sea, es opaco al paso de los rayos. Y es por eso que ustedes lo ven más blanco. En cambio, lo que está entre los dientes es aire, y este aire deja pasar completamente los rayos X, y por eso se ve negro. Ustedes tienen que asumir como que el rayo X es negro. Entonces, mientras menos rayos X pasen, más negro se va a ver la estructura. Acá, por ejemplo, este es un estudio donde evaluaron el grosor del esmalte en distintas capas. Y ahí ustedes ven cómo el esmalte tiende a ser mucho más grueso en la zona de las cúspides, porque ahí necesita mayor resistencia mecánica. Y es mucho más fino, más delgado en la zona cervical del diente. Porque ahí obviamente la carga que va a recibir es menor. ¿Ya? O sea, importante considerar también que no es homogéneo el grosor del esmalte en todo el diente, en cualquier diente, hablemos de un incisivo, hablemos de un molar, el que sea, hay distintos grosores según el lugar de donde estemos viendo. La superficie del esmalte no es lisa, no es 100% plana, sino que tiene unas líneas horizontales que van a representar las que luego vamos a ver como líneas de imbricación. Y también está la presencia de algunos mamelones. Fíjense acá estas líneas horizontales. Esas líneas corresponden a estas líneas de imbricación que yo les decía. ¿Ya? Ahí se ve también. Fíjense estas líneas horizontales, que también son líneas que ustedes deberían luego tratar de replicar para que este diente se vea idéntico al natural al hacer una rehabilitación. Otro diente, fíjense nuevamente estas líneas horizontales. Ahora estas líneas ustedes las van a ver clínicamente en un paciente muy joven, un niño muy chico, porque eso luego se alisa solo con el uso del diente. Con la función, esto pierde estas líneas horizontales. Otra imagen, las líneas horizontales. Fíjense también cómo el esmalte no es 100% plano. Tiene accidentes en su superficie. Tiene estos mamelones que se llaman, que son estas zonas un poco más convexas que tiene el borde del esmalte. Nuevamente acá, las líneas horizontales que yo les decía. Ahora,
vamos a hablar de las estructuras histológicas del esmalte. Ya vimos todo lo que era más mecánico, más físico. Ahora vamos a ver lo histológico, ¿ya? Para ver el esmalte en histología hay varias formas, ¿ya? Lo podemos hacer por microscopía electrónica de barrido, donde se ve muy bonito, pero lo más frecuente es hacerlo a través de la microscopía óptica, que es la que ustedes usan en teoría en un práctico, que ahora no se ha podido, pero en teoría ustedes usarían un microscopio. Y al usarlo en un microscopio, hay dos formas de ver el esmalte. Una de ellas es a través de un corte por desgaste, es decir, se toma un diente, se extrae, se desgasta mucho, se deja muy fino, y eso se ve en el microscopio. Y la otra opción es por descalcificación, que es aplicar una sustancia que le quite todo el calcio al diente. Y ahí ustedes van a ver la matriz orgánica. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la materia orgánica acá es muy pobre, muy escasa. Entonces, no va a ser muy útil un corte por descalcificación en el esmalte. Por eso tiene ahí ese signo de interrogación. Vemos una imagen acá, cómo se ve en la microscopía electrónica de barrido, cómo se ve un corte por desgaste y cómo se ve un corte por descalcificación. Eso en el práctico que tenemos lo vamos a ver. Ya este viernes, de hecho, tenemos un práctico. Así que ahí vamos a ver cómo vamos a ver un corte por desgaste y vamos a ver un corte por descalcificación. Ahora, si ustedes se fijan, en el corte por descalcificación, el esmalte no está. ¿Por qué no está? Porque tiene un 96% mineral. Y ese 96% se descalcificó. Por lo tanto, se ve casi como un espacio vacío. Ese corte por desgaste ustedes lo pueden hacer a lo largo, es decir, de forma longitudinal. También hacerle un corte transversal, donde se va a ver casi como un círculo del diente. Y según la disposición de los cristales de hidroxiapatita, histológicamente, ustedes el esmalte lo van a ver de dos formas, como esmalte prismático y como esmalte aprismático. Y el prisma del esmalte, vamos a hablar de que es la unidad estructural más básica que tiene el esmalte, ¿ya? Si yo miro el esmalte en un microscopio electrónico y quiero llegar a su unidad más pequeña, histológicamente su unidad más pequeña es el prisma. Sin embargo, químicamente su unidad más pequeña es el cristal de hidroxiapatita. No confundir eso. Si yo en la prueba les pregunto, ¿cuál es la unidad estructural más básica del esmalte? Ustedes me deberían decir el prisma. Pero si yo les digo cuál es la unidad química más básica, ustedes me van a decir el cristal de hidroxiapatita. Ojo con esa diferencia. Ahora, estos prismas del esmalte, yo les decía antes que no se disponen de la misma forma según el diente que estemos hablando. En primer lugar, tenemos lo que pasa en dientes temporales y lo que pasa en dientes permanentes. En dientes temporales, la angulación que forma el prisma, que es esta línea oblicua que ustedes ven aquí, estas líneas, la angulación que forma esa línea con la superficie del diente es 120 grados y la que forma en un diente permanente es de 106 grados. Ahí hay una diferencia también respecto a la posición y la dirección que toman estos prismas en un diente temporal versus un diente definitivo. Ahora, este esmalte prismático está diseñado exclusivamente para soportar las fuerzas masticatorias. Si no existiera el esmalte prismático, la posibilidad de fractura sería aún mayor. ¿Ya? Ahora, cuando yo aplico una fuerza compresiva sobre el esmalte, como se ve acá arriba en la primera imagen, es una muy buena resistencia que yo obtengo. Pero si yo aplico una fuerza traccional o tensional, es más fácil de fracturar. Es decir, esas son características propias del esmalte, ¿ya? Que es mucho mejor aplicar una fuerza compresiva que una fuerza tensional.
¿Bien? Bueno, y es por eso que se disponen de esta forma. Por eso es que, fíjense, en la zona oclusal van prácticamente en 90 grados. ¿Por qué? Porque ahí va a recibir la fuerza del diente antagonista. Y al hacer eso, yo voy a tener una gran fuerza compresiva. Y yo les dije acá que ante fuerzas compresivas, el esmalte tiene una muy buena función. Pero la falla viene en la fuerza tensional. ¿Ya? ¿Se va entendiendo hasta el momento? Por favor, me van diciendo si se entiende esto de la disposición de los prismas. Sí, profe. ¿Sí se entiende? Ya, perfecto. Sigamos. Si yo este prisma del esmalte lo trato de observar en un corte de microscopía electrónica de barrido, me voy a dar cuenta que son unas estructuras longitudinales con forma de listones de 4 micras de largo generalmente. Perdón, de espesor, de grosor, no de largo, porque el largo es prácticamente todo el espesor del esmalte. Ya van desde la unión amelodentinaria hasta la superficie. Su trayecto no es tan como en la imagen que ustedes ven acá. Su trayecto es sinuoso, es decir, es como en forma de zigzag, ya como una ola del mar, digamos, va subiendo y va bajando. Esa es la morfología, no es tan recta como se ve en la imagen, un trayecto sinuoso. ¿Ya? Y en la superficie el diámetro del prisma va a ser mayor que la profundidad. Acá vemos cómo estas líneas, estos prismas van llegando a la superficie del diente. Y las líneas negras que ustedes ven acá serían los prismas. Vemos acá este trayecto sinuoso que yo les decía. Si yo hago un corte de microscopía electrónica en un prisma, voy a observar cómo tiene este trayecto más curvo, más sinuoso, no es una línea recta. Y estos prismas tienen cambios de dirección también. Si ustedes hacen un corte electrónico de barrido, van a ver esto, cómo el prisma va cambiando su dirección según el lugar donde se encuentre. Ahora, si yo hago un corte transversal de un prisma, me voy a encontrar con que tiene tres posibles formas. Una de ellas es ovoidea, otra forma es circular, y otra forma es en ojo de cerradura, que esa es la más común, que es como que ustedes vean, esto es como la cerradura de una llave. Vean que en la zona superior es redondeada y en la zona inferior es un poco más aplanada. Esta es la estructura de la que yo les hablo, esta forma como de ojo de cerradura, ¿cierto? Una cabeza gruesa y una cola. Aquí hablamos de la cabeza y la cola del prisma del esmalte. Ahora, si yo hago un corte longitudinal del prisma, voy a ver que los prismas en la zona más de la superficie tienden a curvarse y en la zona más del centro van dispuestos de forma más recta. Nuevamente una imagen de esta especie de ojo de cerradura, donde vemos cómo acá lo que ustedes ven es un manojo de prismas, un grupo de prismas, ¿ya? Acá hay un prisma, acá hay otro, acá hay otro. Y fíjense que el prisma en su interior tiene muchas unidades pequeñitas que serían los cristales de hidroxiapatita, ¿ya? Y también tenemos un esmalte que está entre los prismas, que es el esmalte interprismático. Y fíjense esta imagen, donde tenemos este corte, el de la derecha, para que vean cómo el prisma va desde la profundidad y llega hasta la superficie. ¿Ya? Cuando yo les hablo de la profundidad me refiero a la unión amelodentinaria, la unión esmalte-dentina. ¿Tiene alguna relevancia clínica real la disposición de los prismas del esmalte? Sí la tiene, ¿ya? ¿Por qué? Porque toda pared, toda cavidad que yo tenga en un diente, tiene que tener soporte dentinario.
Yo les dije que el esmalte no puede estar solo nunca, porque si está solo se fractura. Por lo tanto, acá vamos a ver que para que una restauración a mí me funcione, yo en primer lugar necesito que el esmalte que yo deje en el diente tenga sustento dentinario, para que se mantengan sus propiedades mecánicas. Ya les hablé del esmalte prismático, que eran estos listones que ustedes veían acá. Estos listones en su interior tenían cristales de hidroxiapatita. Y el esmalte interprismático es un esmalte que tiene una densidad similar a de los prismas, pero que tienen direcciones un poco más amorfas y una disposición desorganizada. Perdón. Es decir, esmalte bruto dispuesto de forma azarosa, al azar, y que no tiene una disposición clara, como el prisma, que tiene una morfología muy, muy característica. Acá no, acá es una disposición más bien desordenada. Vemos acá cómo va un prisma. ¿Y qué sería esto que hay entre medio entre un prisma y otro? ¿Qué sería eso? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué podría ser eso? No, parece que nadie. Ese sería el esmalte interprismático. Bien, el esmalte que está entre los prismas. Acá también se ve. Fíjense cómo hay un prisma acá, un prisma acá, un prisma acá, un prisma acá. Y entre los prismas, ustedes ven este esmalte aprismático, interprismático. Ahora, en la superficie del diente, ustedes van a ver que, bueno, depende del diente, ¿eh? Si estamos hablando de un diente temporal, vamos a ver que toda su superficie va a estar recubierta por este esmalte, por el esmalte aprismático, este que está acá, en la superficie. Pero en un diente definitivo, vamos a ver que el esmalte aprismático solo se va a ubicar en la zona del cuellito, en la zona cervical del diente. Ya, es decir, ahí tenemos otra diferencia. Fíjense acá esta imagen, cómo llegan los prismas del esmalte a la superficie, y en la superficie la disposición ya cambia. Y no es una disposición tan regular, más bien es una disposición irregular, amorfa, llamado el esmalte aprismático. Ahora, en resumen, unidad química más básica del esmalte, tenemos los cristales de hidroxiapatita. Ahora, estos cristales de hidroxiapatita se van a organizar de dos formas. En primer lugar, formando prismas, que son estos listones que yo les mostraba, o formando un esmalte que no tiene forma de prismas, que es el aprismático. ¿Ya? Ahora, la sumatoria de todo esto me va a dar origen a lo que son las unidades estructurales secundarias, que ya son unidades que yo voy a ver en el microscopio óptico, ¿ya? Todo lo que vimos antes, fíjense, yo antes solo les mostré imágenes de microscopía electrónica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unidades muy básicas, una unidad muy mínima, que yo necesito harto aumento para ello. Pero, para ver, por ejemplo, estructuras secundarias, que ya son accidentes prácticamente anatómicos más que histológicos del esmalte, ahí yo voy a usar microscopía óptica, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver imágenes del esmalte con todos sus accidentes anatómicos, pero desde el punto de vista de la microscopía óptica, ya no la electrónica, como en el caso anterior. ¿Ya? Así que esa es la segunda clase que nos queda el próximo miércoles. ¿Ya, chicos? Así que ahí continuamos con la segunda parte de esta clase, que es como 1 hora más aproximadamente. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento.
No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Parece que estamos bien. Sí. Ya, chicos, muy bien. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Yo la clase la voy a grabar, o sea, ya se grabó, así que voy a tratar de subirla al sistema de Cibeduc ahora en la mañana. Y ahí también yo les voy a subir el PowerPoint de la clase. ¿Vale? Así que eso sería todo por hoy y nos veríamos el día miércoles. Así que Gracias, vamos a profe. cerrar la Chao, presentación profe, y que que esté tengan bien. buen día. Chao, Gracias, chao. Chao, profe. profe, Chao. No, cuídese. profe, que esté bien. Cuídese.